Hola, muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que nos brinda FX Street para poder conversar sobre el mercado de divisas, aspectos técnicos y herramientas relacionadas a la operatoria del día a día. Por favor, agradecería a ustedes si me escuchan correctamente, que me lo comuniquen con el objetivo de poder dar inicio a el tema del día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Ok, bien, bien. Bárbaro, perfecto. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de compartir algunas de las herramientas técnicas más utilizadas. Será una clase de contenido altamente práctico donde veremos cuáles son las características más importantes de los patrones de reversión más utilizados o con mayor incidencia, mayor probabilidad en el mercado de divisas. Analizaremos los diferentes conceptos, características y luego eh, iremos a ejemplos prácticos, casos prácticos a través de análisis de charts ya preestablecidos. ¿Ok? Luego les agradecería, si finalizado la sesión, que hagan curso a las preguntas eh, o inquietudes que se les vayan presentando para no interrumpir la grabación del día de hoy, ya que la sesión quedará a disposición de aquellas personas que por algún motivo u otro quieran consultarla o no hayan podido presenciar la misma. Bien, bueno, vamos al inicio entonces, a la sesión del día de hoy. Voy a aplicar la cámara e iremos a la presentación. Ahora bien, bueno, aquí podemos visualizar esta primera figura, pero antes, si vamos a dar algunos conceptos importantes respecto a estos patrones de artistas que logramos detectar nosotros, los operadores, en análisis que hacemos de los pares bajo estudio. El chartismo es una herramienta que nos brinda una muy buena información en base a, eh, claro está, la determinación de ciertos patrones para la toma de decisiones e ingresos al mercado. Entre las importantes o grandes familias que se divide estas figuras, podemos detectar aquellas figuras de continuación de tendencia que visualizaremos y aplicaremos en las próximas sesiones, y en las que utilizaremos en el día de hoy, que son aquellos patrones de reversión o cambio de tendencia. La primera figura que vamos a analizar es el doble techo. El doble techo es una figura que se conforma a partir de un análisis chartista, donde detectamos una tendencia alcista dominante, la llegada del precio a una zona de resistencia donde conforma un techo, una parada, y luego inicia un retroceso, ¿sí?, formando un mínimo valle. Desde allí inicia un nuevo recorrido al alza, comienzan las compras hasta la zona, ¿sí?, de resistencia, y que es respetada nuevamente, comenzando un movimiento bajista. Desde el punto de vista de análisis de masa, ¿sí?, o sea, analizando la psicología del mercado, implica que los compradores, ¿sí?, ejercieron fuerza sobre este determinado par, alcanzando un nivel de resistencia, un nivel de equilibrio, ¿sí?, como podemos determinar, donde las ventas pudieron vencer esa fuerza compradora, tomando un respiro o una toma de beneficios, como solemos brindar en nuestros informes, en contra de la dirección dominante, para luego retomar la dirección alcista. En esta segunda oportunidad, ¿sí?, Tapuco pudo quebrar la presión compradora, esta zona de equilibrio, esta zona de resistencia, comenzando un nuevo recorrido bajista. ¿Ok?
Esta figura sí es una figura que es de las que más aparecen en el chartismo, análisis gráfico, y tiene una alta incidencia respecto a la probabilidad de éxito. Como pueden visualizar en esta línea inferior, esta línea negra que hemos trazado, la llamamos neckline, ¿sí? Y es el soporte a vencer para iniciar este cambio de tendencia y un recorrido en dirección bajista mayor. Bien, hasta aquí. Como decíamos, sí, continuando con el ejemplo, vamos a analizar un gráfico semanal donde detectamos la formación de un doble techo, el conocido doble techo en la zona de 1.6028, donde el euro tocó en dos oportunidades, no lo pudo quebrar e inició el recorrido bajista. En la presente figura fue tomada en tiempo real, por lo que vamos a poder visualizar cómo se conformó la misma sin tener datos futuros. Como podemos visualizar, hay una dirección alcista dominante, ¿sí? La formación de un primer techo, un retroceso hacia el neckline, ¿sí? Un nuevo impulso alcista hacia esa zona de resistencia en la zona de 1.60-20 y un nuevo retroceso bajista. Aquí en el neckline, ¿sí? Encontramos la zona de congestión o inflexión a quebrar para confirmar la formación de la presente figura. Claro está que nosotros no podemos confirmar la misma y nos entran dudas hasta que el precio haya quebrado el neckline, por lo que recién podríamos ingresar una orden de venta una vez confirmada la misma. Como podemos ver luego, si siguiendo el comportamiento de precios, y en este caso habiéndolo contrastado, complementado, ¿sí? Con otra herramienta como son los retrocesos Fibonacci, vemos un movimiento alcista, ¿sí? Vemos el quiebre de un neckline y el inicio del movimiento bajista mayor. ¿Sí? En el próximo día podemos visualizar una continuación de dicho movimiento y paradas intermedias en los retrocesos de Fibonacci. Como dato adicional, se mide el objetivo de a dónde puede llegar el presente movimiento bajista, tomando el neckline a la zona del doble techo. ¿Sí? Una vez quebrado el neckline, esta distancia en pips sería el objetivo a la cual se dirigiría el precio. Claro está que teniendo otras herramientas y formando un sistema, podemos concluir que en este caso se encuentra la línea de tendencia alcista, como visualizamos aquí en rojo, y el ratio final de Fibonacci es 61.8, que teníamos como objetivo final del movimiento, claro está, respetando zonas intermedias. En contraposición con la figura que recién mencionábamos, encontramos el doble suelo, ¿ok? Con características similares en dirección contraria. Tenemos un movimiento, una dirección bajista, ¿sí? Dominante, mayor. El precio toca una zona de soporte, la respeta, cambia la dirección del movimiento hasta, ¿sí? La formación de un pico y luego retoma esa dirección dominante hasta la zona de soporte. La misma es respetada en dos oportunidades e inicia un movimiento en dirección alcista. El quiebre de este neckline, que aquí tenemos marcado como una línea en color negro, implicaría un movimiento alcista mayor. Bien, continuando con las figuras de cambio de tendencia de mayor incidencia en el mercado, luego encontramos la conocida figura de hombro, cabeza-hombro, con características similares, pero a la de doble techo, pero con algunas características en particular. Como vemos y podemos apreciar en esta figura, el precio mantenía una dirección alcista, ¿sí? En las zonas de resistencia forma un hombro, vuelve a retroceder,
retoma la dirección alcista dominante, superando, ¿sí?, la zona de hombro, y en una zona de resistencia que vemos fue respetada en varias oportunidades, en este caso forma la cabeza, vuelve a retroceder e inicia un movimiento alcista, ¿sí?, formando el tercer hombro. Estas figuras no siempre son exactas o perfectas, no siempre son con una inclinación, ¿sí?, en este caso sin inclinación, puede tener una cierta inclinación, pero lo importante al detectar las mismas es que se ve una triple intención, un triple movimiento del mercado intentando continuar con su tendencia, no lo puede lograr, por lo que el precio retrocede y cambia su dirección. Similar a la figura del doble techo, en cuanto a que recién confirmaríamos esta formación quebrada, la zona del neckline, donde veríamos un objetivo, ¿sí?, hacia dónde se dirigía el precio, similar a la distancia entre el neckline y la cabeza. Como podemos visualizar en la figura posterior, esta figura finalmente confirma la formación del hombro cabeza-hombros, donde el neckline es quebrado y se puede visualizar un objetivo de precios similar al desde la cabeza al neckline. Yendo a un ejemplo gráfico, en el par dólar-yen japonés podemos encontrar una figura de hombro cabeza hombro en formación en este caso, ya que visualizamos áreas de máximos y áreas de mínimos, pero sin poder confirmarla hasta que el neckline, que aquí trazamos con una línea punteada violeta, es quebrado. Vemos la dirección de tendencia alcista claramente, la formación de un hombro y otro hombro en un precio menor y la cabeza en un precio mayor. Por lo que en esta situación y sin saber lo que va a suceder, recién confirmaríamos la misma quebrado la zona de 108.37, 108.10. Como vemos, a medida que transcurrió el tiempo, hay un primer intento de quiebre, ¿sí? Y aquí encontramos el precio en 107.85, por lo que deberíamos, en base a lo que nos delega esta figura, concluir que podría estar iniciándose un movimiento bajista mayor, ¿sí?, con lo que decíamos, ¿sí?, un objetivo similar al neckline a la cabeza. Es bueno, ¿sí?, en recomendarles que el mercado suele hacer un primer movimiento, luego retrocede y en el segundo movimiento confirmaría, ¿sí?, la dirección bajista. Este primer intento, retroceso y segundo movimiento se suele conocer como pullback. Como podemos visualizar, finalmente en esta última imagen se conformó la figura hombro-cabeza-hombro y el precio había finalizado esa vela en formación por encima del neckline, hizo un movimiento alcista y en el segundo intento lo quebró yendo al objetivo a esa altura entre el neckline y la cabeza. En el caso, al igual que el doble techo, encontramos luego el hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí, como podemos ver en la figura, no siempre se presenta sin inclinación, sino que lo podemos visualizar con una inclinación, una pequeña pendiente o una pendiente mayor, pero se ven hombros con dos mínimos, sí, un poco por encima por la formación de la cabeza. Aquí, en el ejemplo, en el euro-dólar sesión diaria, encontramos un recorrido bajista, ¿sí?, dos zonas aquí en este ejemplo en amarillo, que serían los hombros, una zona amarilla inferior, que sería la cabeza, y podríamos decir que estaría en formación un hombro, cabeza-hombro, y en movimiento alcista mayor en caso de quebrarse el neckline, que sería la línea roja superior. Vemos luego la misma imagen ampliada, que el hombro, cabeza, hombro fue confirmado, el neckline, ¿sí?, fue quebrado, pero la vela blanca, si estamos analizando sesión diaria, da una sombra, ¿sí?, por encima del neckline, lo que quizás nos hubiese truncado, nos hubiese dado fallida la entrada,
ya que hubiésemos quizás ingresado ni bien, hubiese el precio quebrado la misma, pero no confirmó si hizo un movimiento bajista nuevamente y luego tomó el impulso para avanzar hacia la zona de objetivo. En este caso la habíamos trazado en una 58.25. Esta imagen que compartimos con ustedes es una de las imágenes que brindamos diariamente en nuestros informes de claves diarias, que en caso de que alguno de ustedes desee recibirlo, puede contactarnos a través de nuestra página www.molefx.com.ar o escribirnos directamente al info@molefx.com.ar para que agreguemos su dirección a la lista de envío. Finalmente, y la última figura, vemos que el precio continuó y respetó la zona de objetivo, iniciando un movimiento o retroceso a partir de la misma. Vamos a deshabilitar la cámara y vamos a atender a las siguientes preguntas que nos han dejado en este momento y aquellas que hayan anotado y quieran compartir con nosotros. Bien. Aquí Ramiro decía doble techo confiable en horas, días, semanas. Si es una pregunta, te agradecería, Ramiro, me agregues mayor información para poder darte mi opinión. Alex nos dice, ¿cómo decides entrar al mercado basado en cualquiera de tus ejes? Ok, imagino que te refieres a estas figuras. Bien, cuando nosotros vemos la formación de estas figuras, que recién las confirmamos una vez que es quebrado el neckline, en caso de una figura alcista, ese neckline sería por debajo y formaría una zona de soporte. Por lo que recién confirmado el quiebre de esa zona de soporte sería una entrada a la venta para aprovechar parte de ese recorrido bajista una vez confirmado este patrón de reversión. Mientras no se haya quebrado el neckline, esa zona de soporte, la figura no se ha confirmado y lo que estaríamos viendo es una zona de lateralización probablemente y no sabríamos si el precio continúa con la tendencia, habiendo formado una especie de quizás zona de lateralización, zona de congestión y retomado su tendencia dominante. Por lo que el punto de entrada de mayor probabilidad de acierto sería una vez confirmado el quiebre del neckline. Implicaría el segundo impulso sobre este movimiento. Aquí Sebas pregunta que en el hombro, cabeza-hombro, cuando está formando la cabeza, se sabe si va a continuar tendencia o va a formar un hombro. Pues al formarse la cabeza no me está dando garantías de regresión. Tal cual, exactamente. Si nosotros trabajamos este mercado como analistas teniendo las probabilidades a favor, por lo que estas figuras de reversión se presentan cuando el mercado se encuentra en tendencia. Un mercado en tendencia alcista implicaría que esa tendencia debería ser respetada antes de confirmar un cambio de tendencia. Solo veremos la formación de un doble techo, un triple techo o un hombro, cabeza-hombro recién quebrado el neckline. Antes no estamos en condiciones de decir que la figura es válida. Aquí David pregunta si las figuras son igualmente válidas en cualquier temporalidad. 5 minutos, días, sí. Todo lo que es figuras chartistas son aplicables en cualquier temporalidad, más aún en este mercado, como es el mercado de divisas, donde por sus características particulares de un alto volumen, una sesión 24 horas al día, nos permite aplicar con alta fiabilidad sus herramientas. Desde ya que una gráfica en día o en 4 horas nos brindará un parámetro mayor, de mayor confianza que una en 15 minutos o en media hora. Luego preguntan si con estos patrones no habría necesidad de confirmar la operación con una apertura de vela bajo el neckline. En la vida real sería igual.
Estos ejemplos que estamos compartiendo con ustedes son ejemplos reales, ¿sí? Que fueron vistos día a día y detectado la probable formación del patrón, por lo que puedes ver que son patrones en formación que luego se confirmaron, como otros tantos que seguramente hemos detectado y finalmente no se han confirmado. Respecto al criterio de entrada, que imagino que es tu pregunta, hay algunos operadores que prefieren una apertura mayor, sea una vela en día, 4 horas, y un porcentaje determinado por debajo o por encima del neckline. Otros prefieren simplemente cuando el precio trasvase un porcentaje de precios, una X cantidad de puntos, el neckline ingresan. Hay diferentes teorías, hay diferentes criterios. Si me preguntas cuál recomiendo, y recomiendo perder algunos puntos, pero esperar que se confirme la ruptura con o una vela a una determinada cantidad de pips. Will 2008 pregunta en qué temporalidad son más fiables. Son todas fiables, desde ya que un hombro, cabeza, hombros, si en día te va a brindar una gran cantidad de puntos en caso de confirmarse a la baja. Un hombro, cabeza, hombro en 15 minutos, sí es muy probable que los puntos, en realidad los puntos son mucho menores, y la fiabilidad es un poco menor. Pero todos brindan una alta probabilidad de éxito asociada. Estas figuras son más confiables en rangos o en tendencia. Como bien decimos, si estas figuras solo surgen con tendencias, ¿ok? Son patrones de reversión, por lo que implica una tendencia anterior mayor. ¿Bien? Bien. ¿Tiene alguna duda más, alguna inquietud más respecto a las dudas, al material brindado el día de hoy, a estos ejemplos que hemos querido compartir con ustedes respecto a patrones de cambio de tendencia, que quieran consultarme? Espero sus comentarios, inquietudes. Les voy a brindar la dirección de mail que recién les comentaba, para que aquellos que deseen anotarse o brindarme su dirección de correo para que se les haga llegar los informes diarios con respecto a las claves que hacemos en los principales pares, como también aquellos que brinda el licenciado Matías Alor respecto a los pares cruzados y al resumen semanal con los aspectos más importantes. Espero sus direcciones para incluirlos en la lista de envío. Bien, muchísimas gracias por los comentarios ustedes brindados. Cualquier duda o inquietud que tengan, si nosotros brindamos en tiempo real nuestra opinión a través de la dirección de Messenger que les estoy copiando. Es facumbolinavitali@hotmail.com, si ese es el Messenger, o a través del sistema Skype, aquellos que lo tengan, con el usuario molestex.management. Pueden invitarnos, que serán bien recibidos. Aquí tenemos otra pregunta. Si en este caso analizar gráficos diarios te muestra que la tendencia es bajista, y si miras el gráfico de 4 horas y te da que la tendencia es alcista, ¿qué haces en ese caso? Bien, primero, cuando uno analiza el tema de tendencias, hay tendencias mayores y tendencias menores. Por lo que si tendencias en día nos está indicando una tendencia bajista y 4 horas me está diciendo que hay una reversión sobre esa tendencia, puede estar formándose quizás doble suelo, doble piso, o un hombro, cabeza, hombro en día. Si tú me lo preguntas para la operatoria, puedes en gráficos menores de media hora y hora encontrar parámetros en base a la tendencia dominante o contra la reversión de la tendencia. Si lo dices en base a las figuras hoy vistas, Jairo, esperaría que se confirme el patrón de reversión diario. En este caso implicaría el inicio de una tendencia alcista una vez quebrado el neckline. Aquí se nos pregunta, por ejemplo, ¿los banderines son patrones de reversión? No, tanto los banderines como las banderas o los pennants, ¿sí?, son patrones de continuación de tendencia. ¿Bien? Bien.
Se utilizan otros indicadores para confirmar la señal de entrada. Si es afirmativo, ¿cuál es? Sí, es afirmativo. No olvides nuestro patrón, que es nosotros debemos trabajar con las probabilidades a favor. Cuanto mayor cantidad de indicadores nos brinden un porcentaje de éxito mayor, mejor. Habría que ver cuál utilizas, en qué par utilizas para poder determinar. Ahora bien, amigos, ha sido una sesión rápida, práctica y con un valor de efectividad muy alto. Es nuestro objetivo que les queden estas herramientas y puedan trabajar con ellas. No duden en contactarnos en cualquiera de los medios brindados, ya que en estos momentos estamos llegando a su fin. No duden, nuevamente en contactarnos, estamos para atenderlos y les agradezco mucho el tiempo brindado. Hasta luego y muchísimas gracias por su tiempo.